La entrevista del Telematutino 11 es importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Rafael Paz. Él es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Fue un hombre del CONEP, ocupó importantes posiciones en el gobierno del PLD. Y le agradecemos muchísimo que el lunes comience la semana junto a nosotros en esta entrevista. Ramón, qué placer, qué gusto estar aquí, compartir contigo, con Jacqueline, con este público maravilloso, con el pueblo dominicano. Buenos días, Rafael, qué gusto también para nosotros recibirte. Gracias. Yo creo que podemos comenzar, Rafael, con el discurso del presidente Abinader de ayer, que para mí fue ya un grito de campaña. No mires para atrás. Eso me parece que va a ser el eslogan de campaña, y dice que no se hizo nada, que no hicieron nada con la inflación, con la seguridad, en fin. Es decir, todo aquello fue un desastre y parece que lo bueno es de ahora en adelante. Ay, el presidente Abinader. ¿Qué pasó? Ay, el presidente Abinader. Mira, yo te confieso, Ramón, que yo era uno de los que le daba un voto de confianza al presidente y pensaba que sus buenas intenciones, o las que manifestaba como buenas intenciones, iban a ser suficientes para atender los problemas del país. Pero pasado el tiempo y viendo el desempeño de esta administración, me he dado cuenta de que se mantienen clavados en un discurso de campaña y no atienden los temas que realmente afectan a los dominicanos. Es como si el tiempo se les hubiera congelado y pensaran que todavía están en la campaña del 2020, con los mismos argumentos, con los mismos planteamientos, sin darse cuenta que la caída en la popularidad que tienen y que exhiben no es el resultado de estar o no en las calles o de plantear aquellos argumentos, sino de su pobre desempeño gubernamental. Yo creo que el presidente ha tomado el camino fácil de prender el aparato reeleccionista en vez de explicarle a los dominicanos por qué después de tantas promesas para atender esos problemas que él sigue señalando que no se han resuelto después de tener 2 años en el Palacio Nacional, como el empleo, por ejemplo. Aquí tenemos un problema económico grave, Ramón. Lamentablemente el país va por mal camino. La mayoría de los dominicanos lo piensan. Y a este gobierno se le ha salido de las manos la situación. ¿Cómo concluyes todo eso que acabas de expresar, Rafael? Porque el gobierno dice, de hecho fue reconocido internacionalmente por el desempeño y el crecimiento económico del país, por el tema del turismo, por el manejo de la pandemia. Entonces, ¿esos pronósticos no son de oposición por hacer oposición o están fundamentados en algún dato que ustedes poseen? Bueno, yo creo que los propios datos que ofrece el gobierno son los que lo demuestran. Y invito a quienes nos están viendo que cada una de las cifras que voy a compartir la comprueben en documentos oficiales, tanto en los del Banco Central como en los del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, sobre el empleo uno y sobre la pobreza el otro. ¿Cuál es el tema del empleo y de la pobreza? Mira, por ejemplo, o la situación. Nosotros regularmente, para que, digamos, sea llano y concreto lo que decimos, tenemos una situación económica difícil. Al gobierno se le han desbordado los precios de los productos de primera necesidad. Decimos, tenemos un plátano que está por encima de 25 pesos. Llega a 35 pesos en algunos lugares, el plátano criollo. Tenemos un arroz que está por encima de los 45 pesos. Un pollo que está rondando los 100 pesos. En algunos lugares está por encima de 100. Y el ingreso de los dominicanos real se ha disminuido. Entonces, ¿cómo se concreta eso en datos, en estadísticas oficiales? ¿Qué ocurre? Nosotros hemos tenido un aumento de la inflación por encima de un 9% en la República Dominicana, rondando el 9.47%. Enorme. ¿En el último año? En lo que va de año. ¿O en lo que va de año? En mayo anualizado. Así es. En adición a eso, hemos tenido un deterioro del ingreso real de los dominicanos de más de un 3.70%. El aumento salarial que el presidente enarbola no ha sido suficiente para atender el descalabro de la economía popular y los subsidios sociales que tanto reivindica, que no son obra de este gobierno. Ese andamiaje de subsidios sociales fue el resultado de la visión de un programa denominado Solidaridad, con Bonoluz, Bonogás y con el programa Comer es Primero. Lo único que ellos han aportado ahí ha sido un cambio de nombre. Y hay que ser claros en torno a eso, que ahora se llama Supérate, lo que originalmente se llamaba Programa Solidaridad. En adición a eso, ¿qué ha pasado con el empleo?
que debe ser y es la mejor política social que puede existir en un país. Y lo voy a decir con toda responsabilidad. El gobierno dominicano le mintió a la República Dominicana, afirmando hace meses que habían recuperado los empleos que se perdieron a partir de la pandemia. Todavía hoy hay un desfase entre los empleos que existían en aquel momento y los que están disponibles, de más de 10.000 empleos que no se han recuperado. Pero lo más grave de todo es que ha habido un aumento significativo de la informalidad. En los últimos años, la tendencia de la economía dominicana había sido hacia la formalización. Esa tendencia se rompió. Y hoy la creación de empleos en el sector informal supera a la creación de empleos en el sector formal por más de 25.000 empleos uno respecto al otro. Entonces, ¿qué significa esto? Personas que no tienen protección social, que no tienen seguro, que no pueden proveerse a sí mismos. No, que ni cotizan, ni que sabemos no dónde están. cotizan a la seguridad social. Y todo eso va generando problemas sistémicos. Entonces, si nos vamos a la situación de la delincuencia en la República Dominicana, el asunto es más grave todavía. La semana pasada dijimos de manera clara y categórica que el año 2021 fue el peor año en términos de seguridad ciudadana en la última década de la República Dominicana. Contrario a lo que estaba pasando en otros países de Latinoamérica, donde se ha reducido de manera significativa la incidencia de la delincuencia. Y puedo ofrecer datos. Por ejemplo, en el año 2021, 1.179 personas fueron muertas o fueron sujetos de muertes violentas en el país. ¿1.100? 1.179 personas. Esa es una cifra superior a la del año 2018. Es decir, nos retrotraímos al 2017 en términos de muertes violentas y rompimos una tendencia de 11 años reduciendo la cantidad de muertes violentas por año. Y eso es el resultado de muchas malas decisiones tomadas. Por ejemplo, el deterioro del servicio 911, que aseguraba una atención de emergencias inmediatas, y otras políticas, y el fracaso de programas gubernamentales como el supuesto programa Mi País Seguro, que fue lanzado por el ministro de Interior en Cristo Rey, donde se incluso prometió la eliminación de armas, o sea, quitarle armas a personas que las tenían legales, que las entregaran voluntariamente para ser destruidas. Entonces, lo que hemos visto es un gobierno errático en términos de toma de decisiones de políticas públicas. Y esto se ha repetido en la economía. El presidente reivindicaba y decía ayer, se han opuesto a los subsidios que establecimos, a los fertilizantes y el apoyo a través del Banco Agrícola de los sectores productivos. No, presidente, a lo que nos opusimos fue al proyecto de tasa cero, al proyecto de campo cero, que usted sometió al Congreso Nacional, logró su aprobación, sirvió para la importación de una serie de productos para favorecer importadores en detrimento de los productores nacionales. Y tarde se dio cuenta de que lo que se necesitaba era apoyar a los sectores productivos. Rafael, ¿y la tasa cero? ¿Cuáles son las informaciones que tiene, si tiene alguna que compartir con los televidentes y con nosotros, de si ha producido algún efecto en los precios, si algún estudio lo avala? ¿Se ha sabido algo del impacto que ha tenido? Mira, ¿para bien o para no tan bien? Nosotros siempre hemos dicho que este gobierno tiene un problema de formulación de las políticas, porque lamentablemente no aceptó a tiempo que estábamos en medio de una crisis. Entonces, llegaron con un discurso rimbombante, planteándole al país una serie de promesas que no estaban contextualizadas con el momento actual. Se pasaron meses obviando la crisis. Nunca el presidente, hasta muy recientemente, incorporó en su discurso la palabra crisis. Ramón, pero el presidente de la República, que sometió su programa de gobierno un mes después de surgida la pandemia, y en aquel momento de campaña le prometió al país la creación de 600.000 empleos, llegó al Palacio y lanzó una campaña publicitaria con vallas donde prometía la creación de 1 millón de empleos en los 4 años. 1 millón de empleos. Esa es... Es decir, 250.000 por año. Por año, que era
técnicamente duplicar la cifra de crecimiento del empleo de los mejores años de la economía dominicana. Señor presidente, yo quiero ser respetuoso, pero eso es una tomadura de pelo a la sociedad dominicana. Entonces, ¿qué ocurre? Al no tener una lectura clara de la realidad, han formulado políticas que han terminado en el fracaso. Ya no mencionan tasa cero, no lo reivindicó ayer en el discurso. ¿Qué reivindicó? Lo que les recomendó la fuerza del pueblo, que fue apoyar a los sectores productivos nacionales. Y ante todas esas políticas erráticas, ese nivel de improvisación, de tomar medidas para después revertirlas y de lanzar un discurso que no está conectado con la realidad del pueblo, ¿qué ha hecho el pueblo dominicano? Ha visto en Leonel Fernández, ese líder de experiencia, con capacidad de gestión de crisis y con el liderazgo nacional e internacional, la figura que le genera esperanza. Por eso ese virulento ataque del día de ayer de parte del presidente de la República, que ya no está en versión presidente, sino en versión candidato. Y realmente, Rafael, hay datos porque se hablan de encuestas, pero no hemos visto ninguna encuesta publicada donde se refleje la caída del gobierno y el aumento de Leonel Fernández. Creo que hay dos encuestas que se publicaron recientemente. Una de Lupa Research, que fue una encuesta que marcaba un cierto empate técnico, y una semana o 2 semanas después, la de un grupo registrado en la Junta Central Electoral que se llama CCD Research, que señalaba lo mismo, una diferencia de un 36 a 38. Y eso es lo que ha producido, Ramón, este adelanto un poco desesperado de la campaña reeleccionista por parte del presidente y del Partido Revolucionario Moderno. Lo que debió ser un acto institucional de presentación de las autoridades se convirtió en un acto de campaña, donde incluso cuentas oficiales de instituciones públicas retransmitieron el discurso político del presidente. Una cosa que no se veía en el país hace tiempo. Pero como al presidente no le gusta que miren la historia y que miren hacia atrás, yo les voy a recordar por qué a él no le gusta que le miren hacia atrás. A veces el argumento de que la guerra de Ucrania y la pandemia son la razón esencial de la situación que vivimos los dominicanos puede llegar a convencer a muchos. Por momentos, al principio, yo incluso llegué a entender que había cierta, vamos a decir, racionalidad detrás de esto. Pero entonces, efectivamente, me puse a estudiar la historia. Y me di cuenta que lo que estamos viviendo hoy ya se ha repetido en el pasado. Ellos llegaron en el 78, se fueron en el 86 y dejaron la economía popular quebrada y los indicadores de crimen y delincuencia por las nubes. Llegaron luego en el 2000 y dejaron nuevamente la economía popular quebrada y los indicadores de delincuencia por las nubes. En aquellos momentos ni había Ucrania ni había pandemia. Llegaron en el 2000, el mismo grupo, que es el PPH, hoy PRM, y están quebrando la economía popular, y lo demuestran los datos oficiales, y han sumido al país en una delincuencia sin precedentes, que lamentablemente han querido combatir con fórmulas inadecuadas. Asimismo, como tasa cero no era una fórmula adecuada para enfrentar el aumento de los precios de los productos de primera necesidad, y el hecho de que lo han dejado huérfano en el discurso lo demuestra. Asimismo, llevar tanques de guerra a los barrios populares de la República Dominicana, en vez de fortalecer el vínculo con las organizaciones comunitarias, con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos, y crear una política de tolerancia cero a lo mal hecho, con el uso de inteligencia para identificar los problemas de crimen organizado que puedan surgir, y un patrullaje efectivo, y el uso de tecnología. Lo propusimos incluso en la campaña del 2020. Vamos a establecer un centro de monitoreo con cámaras de reconocimiento facial en los principales centros urbanos. Comencemos por el Distrito Nacional. No, todo lo contrario. Lo que han hecho es dejar dañar las cámaras del 911. Entonces, a veces la gente puede interpretar que uno está en un discurso, vamos a decir, muy incisivo contra el gobierno.
no se trata de hablar contra el gobierno, se trata de denunciar las cosas que afectan al pueblo dominicano y de que un gobierno no puede simplemente pararse y colocarse en posición de reelección lanzando un discurso completamente desconectado de la realidad del pueblo hoy y de sus necesidades para tratar de justificar un proyecto político partidista. Yo creo que el éxito de una fuerza política está en entender los procesos históricos, pero también entender la realidad social y darle respuesta. Porque no podemos simplemente asumir una bandera de un discurso moralista que en la práctica de muchas instituciones del país ha quedado divorciado de la realidad. Porque vuelvo y digo, yo creo que el presidente es una persona honesta, pero este gobierno en su desempeño dista mucho de esas palabras idealistas del presidente, y todo el que hace trámites en instituciones públicas podrá darle fe y testimonio a ustedes de muchas de las cosas que están pasando. Vamos a una breve pausa, Rafael Paz, que esto está interesante, pero nos quedan todavía muchos temas para el segundo bloque. Los invitamos a continuar con el Telematutino 11. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Rafael Paz, quien es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Rafael, vamos a aprovechar tu experiencia en el tema de la competitividad. Eres abogado, estuviste en el CONEP, conoce el país porque fuiste candidato a senador con muy buena votación. Y hay temas realmente preocupantes de lo que puede ser el país de aquí en adelante. Por ejemplo, la idea de la creación de una nueva provincia. Las implicaciones que esto tiene, ya hemos visto cómo algunas se han manifestado que aquí lo que procede es la reducción de la cantidad de provincias que hay en términos funcionales. ¿Cuál es la opinión de Rafael Paz al respecto? Mira, yo pienso que esa es una tendencia. Yo hice un estudio en el año 2009 donde quedó demostrado que el 70% de los proyectos aprobados durante las gestiones donde el entonces Partido Revolucionario Dominicano era mayoría congresual, hoy PRM, ¿verdad? La derivación, el PPH convertido en PRM, el 70% tenían que ver con fragmentaciones del territorio nacional y creaciones de tribunales y nombres a calles. Eso se paró durante un tiempo importante. De hecho, incluso se establecieron requisitos en la Constitución de la República que antes no existían, pero una vez se convierten en mayoría, entonces continúa la tendencia de seguir fragmentando el territorio. ¿Qué importancia tiene, qué perjuicio tiene esa fragmentación, Rafael? Mira, al final, si tú me preguntas cuál es el beneficio que obtienen los ciudadanos por este tipo de cosas, yo te diría que quizás hay un elemento identitario de poder tener una identidad propia, pero eso tampoco se utiliza mucho porque... ¿Y de qué sirve también? Y en términos de las realizaciones de vida, de mejorar las condiciones de la gente, no tiene un impacto determinado. Yo creo que la apuesta debería ser fundamentalmente a utilizar la tecnología para darle mejores servicios públicos a la gente. Porque normalmente lo que se utiliza como argumento es que no hay presencia de instituciones del Estado, que hay servicios que no se prestan con eficiencia, pero muchos de los servicios son de carácter nacional. En el caso incluso del Gran Santo Domingo, hay servicios públicos esenciales que no dependen de que se cree una provincia o no. Ya hay una corporación de acueducto y alcantarillado de Santo Domingo que va a seguir existiendo después de que se cree la nueva provincia. Es decir, la gente no va a recibir mejor agua porque esa zona sea declarada provincia, por ejemplo. La inversión pública está determinada por otros factores. O sea, yo creo que hay temas poblacionales que inciden más que el hecho de que haya una demarcación política o no. Y digamos, la concentración poblacional, que en ese caso particular se tiene hoy, no va a variar por el hecho de que se cree una nueva denominación política. Yo creo que vale la pena que se ahonde en los estudios de factibilidad que ordena la Constitución, que ordena la ley, para ver el sustento o no de esto. Yo veo a muchas personas irritadas y con razón,
O sea, ya no tendríamos 32 senadores, tendríamos 33. Ya no tendríamos 31 gobernadores, tendríamos 32. Entonces, como que se parece más a la creación de burocracia que a un proyecto real a favor de la gente. Y todas las decisiones públicas tienen que orientarse hacia la gente. Y hablando de burocracia, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el programa Burocracia Cero que lanzó al inicio de su gobierno el presidente Abinader? ¿En qué ha quedado? ¿Ustedes han escuchado algo? ¿Se han reducido los trámites burocráticos? No, no he escuchado nada. ¿Tú has escuchado algo? No, de hecho lo que tengo es quejas en el sentido contrario. Y es que ahora la administración pública es más burocrática. Y que hay una tardanza en la emisión de muchos permisos y que eso se está prestando a situaciones engorrosas para los inversionistas en la República Dominicana. Y no me refiero a los inversionistas extranjeros ni a los grandes inversionistas, sino a los pequeños empresarios, a todos aquellos que quieren hacer actividad económica, que ven en la gran burocracia pública y en esta promesa, además incumplida, igual que muchas de las otras, un elemento de frustración. Yo creo que si yo tuviera alguna recomendación para este gobierno, es que le dé un poco de empuje a aquello que iniciamos en el Consejo de Competitividad, que fue el programa RD Más Simple, que le dejó un diagnóstico completo de la tramitología en República Dominicana, del papeleo que hay que hacer para poder hacer actividad económica en el país. Y si se cumplieran las metas de ese informe, que no le costó un centavo al país porque se logró con una donación de la Comisión Nacional de Mejoras Regulatorias de México, que trabajó de la mano con nosotros, y con una iniciativa de esa naturaleza, se reducirían los altísimos costos en los que deben incurrir aquellos dominicanos que quieren hacer actividad económica en el país. Rafael, te hemos visto en las redes, visitando barrios, visitando comunidades, el interior del país. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en el proceso de construcción de una fuerza maravillosa que hoy se ha convertido en la esperanza de los dominicanos, que es la fuerza del pueblo, que ya supera el 1.000.000 de miembros. Estamos en ¿Ya lograron el objetivo de 1.000.000 de miembros? Así es, ya lo logramos y lo superamos. Y te puedo decir que aquí en el Distrito Nacional ya hay más de 100.000 miembros de la Fuerza del Pueblo. Y eso es un dato altamente significativo. Estamos a 2 años de las elecciones. Una gran cantidad de militantes, de simpatizantes. Técnicamente el tiempo no da para conectar con tanta gente. Estamos recorriendo todos los sectores. En el Distrito Nacional y en el país, por ejemplo, en el día de ayer me encontraba en Peralvillo, en la provincia de Monteplata. ¿Ustedes saben cuántas direcciones medias se juramentaron allí? ¿Cuántas? 22 direcciones medias. La otra organización de las que provenimos no llegó a 6 intermedios en esa demarcación. Estamos hablando de 22 direcciones medias, cada una con una cantidad importante de direcciones de base. En el caso se combinan entre urbanas y rurales, ¿verdad? Estamos hablando de un promedio de 15 direcciones de base con 15 miembros cada uno. Significa una cantidad enorme de militancia para una demarcación pequeña como Peralvillo. Pero, por ejemplo, en Cristo Rey, hace unas cuantas semanas juramentamos 22 direcciones medias solamente para Las Flores y Puerto Isabela. Pero en la circunscripción 3 del Distrito Nacional, en María Auxiliadora, la compañera Teotista me invitó a la juramentación de 7 direcciones medias, solamente en la zona de Guachupita. Significa que hay un crecimiento enorme, orgánico. La Fuerza del Pueblo en la circunscripción 2 del Distrito Nacional va a juramentar aproximadamente 79 direcciones medias en un acto importante en los próximos días. Y lo mismo está ocurriendo en la circunscripción 3, donde hay un dinamismo. Ayer el equipo liderado por mi compañero Fernando Fernández y el liderazgo de la circunscripción 3 estaban en el Luperón, inscribiendo personas en la calle. De manera automática, no hay un lugar del país donde vayamos o un lugar del Distrito Nacional donde no se nos acerquen personas a, de manera voluntaria, incorporarse a la Fuerza del Pueblo. Es el Partido Verde, es el Partido de la Esperanza Nacional y lo lidera un hombre, como ya he dicho, con experiencia, capacidad de gestión de crisis
y con el liderazgo nacional e internacional. El presidente Leonel Fernández está todos los días en actividades, conversando con la gente, visitando las provincias, conectando con sectores productivos, en una política horizontal, sustentada en el conocimiento, en las ideas, en entender los problemas nacionales, en describirlos de manera adecuada y en formular propuestas orientadas al bien del país, haciéndolo incluso de manera desinteresada. La fuerza del pueblo se distingue de otras fuerzas políticas porque en función del conocimiento formula propuestas de manera constante. Fíjense con el tema de la producción nacional. Le presentamos un plan completo al gobierno dominicano para no incurrir en el error de lanzar ese proyecto de tasa cero que iba a quebrar al sector productivo nacional, que lo iba a afectar de manera importante y que iba a producir lo que produjo. ¿Ustedes saben cuánto se ha deteriorado el empleo en el campo en la República Dominicana? En un 3%. Se han reducido los empleos en el campo. Pero también el crecimiento del sector agrícola ha sido el menor crecimiento en los últimos años, por políticas cerradas. Entonces, nosotros nos hemos mantenido al lado del pueblo y por eso estamos en las calles. Por eso estuve en el mercado de Honduras, en el mercado de la feria, me fui al 8:30, he estado en la Sursa, en el mercado de los Guandules, he caminado por Cristo Rey, por los Girasoles, por los Peralejos, por todos los lugares y estamos en un constante, no activismo, sino ejercicio de responsabilidad política, al lado del pueblo, de la gente, escuchando las necesidades, para que en el 2024 el país pueda ser conducido por el camino de las transformaciones seguras, en un gobierno liderado por el doctor Leonel Fernández e integrado por la dirigencia de la Fuerza del Pueblo. Pero eso no quita, Rafael, que alternativamente se te ubique como candidato a senador o candidato a alcalde. Mira, por lo menos eso es lo que yo veo en las redes. Mira, yo creo que nuestro enfoque principal en este momento tiene que ser consolidar la organización y enfocarnos en aquello que tiene que ver con las necesidades inmediatas de la gente, que es construir un programa de gobierno que nos saque de este atolladero. Nosotros tenemos una ventaja como organización política, es que hay un proyecto general que está por encima de cada plan en particular. En mi caso, Ramón, yo no tengo ambiciones personales. Si tengo que ser candidato a senador, seré candidato a senador. Si tengo que ser candidato a otra cosa, seré candidato a otra cosa. Lo que sí puede tener por seguro el pueblo dominicano es que estaremos día a día en las calles, trabajando, escuchando, trabajando con el presidente Fernández para construir un camino que nos saque de esta situación de dificultad, que el presidente Abinader cierra los ojos y no quiere ver. Y por eso no toma las medidas que se necesitan para ayudarnos a salir de ello. Hay tiempo para una pregunta, Rafael. Yo supongo que debió de ser muy difícil para ti que el pasado gobierno de Danilo Medina te conquistara, de ser un empresario, un representante del sector empresarial más importante del país como el CONEP, a aceptar una posición pública en el Consejo Nacional de Competitividad. Debió de ser muy difícil llevarte para allá. Y luego ser candidato a senador y todo lo que eso implicó en el Distrito Nacional y el desempeño que tuviste. Saliste del PLD, pasaste a la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo te sientes entre uno y otro partido? ¿Te sientes más cómodo en la Fuerza del Pueblo y por qué? Mira, Si fuera así, si fuera positivo la respuesta. aunque yo me desarrollé en el sector privado y en la vida, digamos, el país me conoció por mis labores de tipo profesional, representando sectores. A mí me tocó, por ejemplo, fundar el Comité de Estudiantes de Derecho de mi universidad, de mi alma mater, y ese fue mi primer espacio de proyección, participar en modelos internacionales, organizaciones civiles. Yo tenía una militancia de muchos años en el Partido de la Liberación Dominicana. Antes de estar en el CONEP. De 22 años, claro. Es decir, mi vinculación a los ideales fundamentalmente éticos y morales del profesor Juan Bosch eran de larga data. La Fuerza del Pueblo es una evolución del pensamiento bochista. La Fuerza del Pueblo es una organización dinámica, activa, flexible, tecnológica, moderna y abierta. ¿Ustedes saben cada qué tiempo se reúne la dirección política de la Fuerza del Pueblo? Semanal. Todos los lunes. De aquí me voy yo a la Benito Monción
a preparar algunos temas para las 11 de la mañana, estar reunido con el presidente Fernández y los demás miembros de la dirección política del partido, analizando la situación nacional, formulando planes y dándole seguimiento constante a los temas del partido. Pero la cantidad de jóvenes, por ejemplo, que presiden organismos del partido y que dirigen organismos del partido es una cosa impresionante. Le pongo nuevamente el caso de la circunscripción 2 y 3 del distrito. 11 de los miembros de Fuerza Joven son presidentes de direcciones medias del partido en la circunscripción 2. Lo mismo está pasando en la circunscripción 3. Es decir, hay una apertura, hay un dinamismo, pero mujeres, por ejemplo. Mujeres, la cantidad de mujeres que dirigen estructuras de la Fuerza del Pueblo es una cosa impresionante en todo el territorio nacional. Yo siempre he dicho que un partido, su fuerza, su dinamismo, tú lo sientes en los organismos de base y en los organismos medios, en las direcciones provinciales y municipales. Y este es un organismo, es un partido vivo, dinámico, donde hay un compañerismo importante, donde nos apoyamos en las redes sociales, nos apoyamos en las discusiones públicas, donde unos aprendemos del otro, donde estamos trabajando en equipo, donde hay un sentido de cuerpo. Hay además muy buenos sentimientos. Es un partido de alegría, es un partido de muchas ilusiones colectivas. Es verdaderamente un proyecto colectivo donde todos sumamos. Fíjense, por ejemplo, en las calles del distrito estamos Omar Fernández, estoy yo, hay otros compañeros, andan José Ernesto Abud recorriendo el país, activando la juventud, Franklin Rodríguez, Manuel Crespo en la Junta Central Electoral, con Natanael Concepción en un trabajo constante. Usted tiene al doctor Alburquerque liderando los temas de seguridad social, a Franklin Almeida trabajando los temas de formación política, y así usted tiene entonces a César Fernández con todo, y a Franklin Labur trabajando con el presidente en todo el tema de propaganda, de operación, y a Manolo Pichardo trabajando los temas internacionales, con esa maestría que lo caracteriza en esos temas, y entonces tiene a Fernando Camaño también trabajando los temas de seguridad social, y hay un activismo constante, un involucramiento de muchísimos compañeros, los senadores del partido, en una gestión activa con Dionis Sánchez de vocero en la Cámara de Senadores, y tiene a Rubén Maldonado en una gestión constante. Tienes también además mujeres muy destacadas que son para mí soles de la política nacional, como Juliana, la diputada, como Ivana Rivera, como Charlín Canaán en las provincias, en Hermanas Mirabal, o Josefa allá en Ocoa. O sea, hay un movimiento, hay una alegría, hay un espíritu de cuerpo que es destacable, y yo me siento muy feliz, muy contento. Y lo que tengo para decirle a mi pueblo es, si usted está en su casa y usted quiere un espacio de crecimiento, de trabajo abierto, de participar con un sentido de nación en defensa de la Constitución, de la democracia, a favor del pueblo dominicano, hágase parte de la fuerza del pueblo. Sea parte de esta ola verde que va creciendo y que va conquistando los corazones, los sueños, las esperanzas de la gente, y donde vamos surfeando un conjunto de dominicanos comprometidos, y allá en la cresta va ese hombre que se ha preocupado por formarse, por construir un liderazgo y por tener una visión correcta del futuro del país, que es el doctor Leonel Fernández, la fuerza del pueblo. Y tienen ahí a Rafael Paquete, que tremendo vocero. Rafael, muchísimas gracias, siempre interesante tu participación. Gracias, Rafael. Gracias. Nos vamos a comerciales.